estás? Estoy muy emocionado que vamos a comenzar esta semana estudiando la doctrina de la bibliología. Sí, este es otro de los aspectos que toca la teología sistemática. No solamente la teología propia, sino también a través de lo que es la fuente de la revelación divina. Sí, estamos hablando acerca de la revelación especial. ¿Te acordás que habíamos hablado que dentro de lo que se llama la revelación, tenemos la revelación general? Dios dándose a conocer por medio de su creación. Sabemos que a través de esta revelación, el hombre puede contemplar, puede percibir de alguna manera la existencia de un Dios, de un ser supremo, pero no puede llegar a encontrar a ese redentor, a ese salvador. Por eso se hace necesario, se hace urgente el hecho de que Dios tenga que hablarnos de una manera especial. Vamos a hablar entonces en este video acerca de lo que es la revelación especial de Dios. Quiero animarte que puedas tomar ahí tus notas, puedas también abrir tu Biblia y puedas también pedirle a Dios que por medio de su palabra Él te hable y te hable para que tú puedas no solamente informarte de todos estos conocimientos, sino que también a través de lo que Dios pueda comunicarte por medio de su palabra, tú seas transformado. Esa es mi oración, ese es el deseo de esta materia, que queremos no solamente llenarnos de información, sino que la palabra de Dios pueda transformarnos. Así que vamos a comenzar entonces hablando acerca de lo que es la bibliología. Y tengo para esto, he preparado ahí nuestro PowerPoint, espero que lo puedas visualizar y poder tener ahí también nuestro PowerPoint, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos esta materia que se llama bibliología y espero que estés emocionado de comenzar esta semana con esta nueva doctrina de la teología sistemática. Vamos a comenzar citando al famoso Spurgeon. Yo sé que a muchos de ustedes, a nuestros alumnos, les encanta citar autores y también estar siguiéndole. Pero qué interesante es lo que Spurgeon dijo hace algunos siglos, ¿verdad? Y él dijo acerca de si los fundamentos son removidos, ¿qué puede hacer el justo? Y este sería una pérdida de fundamento de la peor clase. Fíjate, esta es una reflexión que al día de hoy, ya que a través de lo que es el relativismo, a través de lo que es el humanismo, se está criticando tanto que la Biblia nos hable acerca de ese Dios maravilloso y que la Biblia sea la fuente de la verdad, la revelación directa de Dios. Si nosotros como creyentes dejamos que esa base sólida sobre la cual descansa nuestra fe sea removida, ¿qué puede hacer el justo? Eso es lo que dice Spurgeon. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos mantenernos? ¿Cómo podríamos seguir adelante? ¿Cómo podríamos decir que creemos en un Dios que vino a encarnarse y tomar forma humana y entregar su vida en rescate por los pecadores? ¿Cómo podríamos hablar acerca de una esperanza de gloria eterna que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo si no tenemos esta fuente que es el fundamento sólido de nuestra fe, que es la palabra de Dios? Así que vamos comenzando entonces acerca de entender lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos dice, y vamos a ir viendo entonces claramente en relación a esto que la Biblia, vamos a citar también aquí a un autor, dice lo siguiente: sostener que la Biblia es la palabra de Dios es insuficiente en estos días de controversia. Afirmar que es inspirada por Dios añade significado, pero aún es insuficiente. Es necesario testimoniar con claridad y precisión su convicción, dice ahí,
testimoniar con claridad y precisión su convicción de acuerdo a su propósito y significado de inspiración bíblica. Fíjate aquí lo que vamos entendiendo de esta frase que encontramos ahí en nuestros apuntes. Hoy en día la mayoría de los cristianos, cuando le preguntas ¿qué es para ti la Biblia?, responde: es la palabra de Dios. Y déjame decirte que responder de esa manera, de alguna manera, es una forma muy superficial de explicar lo que realmente la Biblia es, lo que debería ser, sobre todo en este tiempo de controversia, donde de pronto se va cuestionando la veracidad de las Escrituras, se va cuestionando acerca de la naturaleza divina de las Escrituras y por lo tanto de la autoridad final que la Biblia tendría o tiene que tener en nuestra fe, en nuestra vida y obviamente hablándonos acerca de su persona. Así que esto es importante mencionarlo en relación que tenemos que profundizar y no quedarnos solamente con una mera respuesta que quiera decir que simplemente la Biblia es la palabra de Dios, aunque esta aseveración, esta frase es mucho más profunda, pero ante esta circunstancia necesitamos explicar. Por eso dice ahí, es necesario testimoniar con claridad y precisión su convicción de acuerdo a su propósito y significado de inspiración bíblica. Aquí el sentido de la inspiración bíblica es fundamental para hablar acerca de lo que debe ser la palabra de Dios para nosotros y de esa manera dar a conocer al mundo. Fíjate, vamos a seguir viendo ahí en nuestra pantalla en relación a eso y quiero tomar de pronto algunas consideraciones. En primer lugar, hablando acerca de esto, vamos a abrir la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 12. Leo lo siguiente. Dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron temidas por cosa extraña. Fueron tenidas por cosa extraña. Le escribí la grandeza de mi ley. Sabes, de parte de Dios, o sea, se está hablando al pueblo que estaba ahí cuestionando, que estaba rebelándose y le dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué tremendo que Dios haya hablado de una manera especial a la humanidad. Sabes, esta revelación especial nos habla del corazón de Dios, de su plan redentor desde la eternidad y cómo a través de su palabra Él ha querido darnos a conocer su persona. ¿Pero para qué? Para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Por lo tanto, la Biblia viene de Dios y no de los hombres. Esto es una declaración muy fuerte y esto no significa que Dios no haya usado hombres a través de la historia. Sabemos que en este periodo de cerca de 1500 años en el cual la Biblia fue registrada por hombres de diferentes orígenes, y hablamos acerca de alrededor de 40 autores que componen o compusieron o registraron el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios usa personas de diferentes orígenes. Tenemos hombres como Moisés que se educaron ahí en las mejores universidades del mundo en Egipto, pero también tenemos reyes como David. Incluso tenemos personas de baja condición, como Oseas, que era un boyero, o de pronto en el Nuevo Testamento nos muestra aquellos hombres que eran pescadores, hombres de Galilea, pero que no significa que a pesar que eran personas del vulgo, no conocían las Escrituras. Y hombres tan ilustres, tan conocedores de las Escrituras como Pablo. Así que este contraste nos permite ver cómo también la Biblia tiene un aspecto humano, en el sentido de que Dios va a comunicar su palabra
a ciertos hombres que Él va a escoger. Y de alguna manera Dios va a soplar en ellos su palabra y aquellos hombres van a registrar, no como un dictado, sino que a través de su experiencia, a través de su personalidad, a través del contexto de la historia y de la cultura, la palabra de Dios va a penetrar y va a hablarnos en lenguaje humano. ¿Te acordás lo que habíamos hablado acerca de cómo podríamos llegar a comprender a un Dios tan infinito, tan grande, tan inescrutable para nosotros que somos seres humanos finitos y que no podemos comprender a ese Dios inimaginable que no tiene comparación y que no tiene paralelos? Definitivamente Dios tiene que hablarnos de formas humanas, de tal manera que podamos entenderlo. Así que la importancia de la revelación radica en la inspiración divina de las Escrituras. Vamos a ir avanzando más acerca de esto. Y fíjate, hablando acerca de la revelación, vamos a citar a Erickson de su teología sistemática. Y él dice lo siguiente: con revelación especial entendemos la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares y en momentos y lugares concretos, permitiendo a las personas entrar en una relación redentora con Él. Esto es algo que es maravilloso para nosotros, entender cómo Dios lo quiso hacer. Cómo es que Dios quiso, a través de hombres y a través de ciertas circunstancias particulares, Él se revela en forma personal y permitiendo a esas personas, a través de una relación redentora con Él, poder comunicarnos eso a nosotros. Esto es algo muy importante para nosotros, entender el sentido de la revelación. Cuando hablamos acerca de la revelación especial de Dios, nos referimos a aquellas declaraciones que Dios hace para referirnos, ¿no es cierto?, lo que Él comunicó a los hombres, aquellas verdades reveladas acerca de su persona, de su plan y de su propósito. Sabes, en este sentido podemos decir que la revelación es proposicional, porque va a revelarnos información, llevarnos a conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo Dios promete redimir al hombre por medio de su Hijo, y a través de la historia Dios interviene en la humanidad y se encarna por medio de Jesucristo, o mejor dicho, el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, se viste de humanidad. Así que podemos considerar eso. La palabra revelar, tanto en el hebreo como en el griego, significa descubrir, dar a conocer algo que para el hombre sería imposible llegar a conocer. Esto es algo que hace a la revelación algo muy particular. Esto es algo que para el hombre sería incapaz de poder llegar a ese conocimiento si no fuera por medio de una intervención divina. Por eso muchos de los autores que han hablado acerca de la revelación van a definir como una influencia externa. Van a hablar acerca de una intervención divina, van a hablar de una acción sobrenatural para que el hombre pueda llegar a conocer esas verdades que le son ignoradas. Así que tanto la palabra hebrea que es kalá, la palabra griega que es apocalipto, por ejemplo, o panero, que es otra de las palabras en griego que también se utiliza, llegan a significar el descubrimiento de algo que es oculto, de manifestar aquello que estaba escondido o velado para nosotros. Así que de esta manera nosotros vamos entendiendo lo que significa el sentido de la palabra revelación, porque la Biblia es la revelación especial de Dios, pero también no solamente en el sentido proposicional, sino también en el sentido de establecer una relación, como dice Erickson,
una relación especial, de tal manera que Dios se manifiesta de una manera personal con el propósito de establecer una relación redentora con el hombre. De esta manera, la revelación tiene otro sentido, no solamente un sentido proposicional, sino también un sentido relacional o personal de parte de Dios. Hay otras definiciones que voy a citar, por ejemplo la de Strong, ustedes tienen ahí en su apunte, y dice lo siguiente: la revelación es la comunicación directa de la verdad por parte de Dios, la cual el hombre no podía obtener por su propio poder sin ayuda. De tal manera que podemos observar aquí que es Dios quien se acerca al hombre, es Dios que descubre al hombre estas verdades que quiere revelar al hombre. Evans, por ejemplo, dice lo siguiente: la revelación es el acto de Dios sin intermediarios, por el cual comunica directamente verdades desconocidas por la mente humana. Y también dice, la revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración vigila la comunicación exacta de esas verdades. Así que estamos aquí entendiendo cómo es que Dios se revela a nosotros de una manera especial, dando a conocer sus verdades a aquellos hombres, pero no solamente entender que lo da a conocer, sino también que Él va a custodiar que su palabra llegue exactamente fidedigna, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él habló. Así que vamos a ver también aquí algunas maneras como Dios ha hablado o Dios se ha revelado, modos y maneras de revelación. Fíjate, vamos a ver cómo Dios se ha revelado en primer lugar por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Y eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20. Acompáñame por favor con tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Tenemos esta escritura que Dios nos da a conocer acerca de su revelación. Dios, por medio de su creación, el Dios invisible se da a conocer y va mostrando a la humanidad acerca de su persona, de su existencia, de que Él es la causa primera de todas las cosas. Él es el Dios increado. Él es el autor de toda la creación, el que la creó y que la sustenta. ¿Te das cuenta? Ahí podemos ver y observar que por medio de la naturaleza Dios se revela. Pero esa revelación que habla acerca de la creación no tiene un propósito redentor, no tiene un sentido redentor, tiene un propósito simplemente de testimoniar su grandeza, su poder, su majestad, y que la humanidad pueda contemplar. Imagínate lo que fue en el huerto del Edén. Definitivamente lo que fue ese conocimiento que llegó a tener Adán y Eva. Si podríamos hablar acerca de esto, tanto Erickson y otros autores como Riley también van a mencionar que probablemente lo que podemos entender es que la revelación especial fue antes de la caída, porque podemos entender a través de esta relación que tenía el hombre con Dios, que el hombre podía saber de Dios y Dios le habla. Y te das cuenta en el libro de Génesis cómo Dios cuestiona y pregunta a Adán después de haber desobedecido: ¿dónde? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y de pronto ahí hay una comunicación con el hombre. Y podemos ahí hablar antes de la caída que Dios le asignó al hombre lo que tenía que hacer en su papel en la creación y darle a conocer ese propósito.
Entonces, esta revelación especial fue cortada por causa de la caída del hombre, por causa del pecado. Así que se hace urgente la necesidad de que Dios tenga que hablar al hombre para poder redimirlo. Así que tenemos ahí, a través de la naturaleza, la revelación natural, y de ahí la base para lo que llamamos el teísmo natural. Pero también podemos considerar otra forma en la cual Dios se revela a la humanidad. Y ahí en Juan capítulo 2, versículo 11, vemos los milagros. A través de los milagros Dios se revela. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sabes, aquí claramente, a través de esas señales, de esos milagros, de convertir el agua en vino, por ejemplo, fueron testimonios de la revelación de Dios al hombre. Era la manera como Dios estaba dándose a conocer, y aquí hablando específicamente del Mesías. Aquellos que estaban siguiendo a Jesús, ellos estaban expectantes acerca de quién era Jesús. Hay ciertas declaraciones, hay ciertos milagros que van revelando su naturaleza divina, van dando a conocer a aquellos hombres que estaban al lado de Jesús, que a quien estaban ellos siguiendo era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. No solamente a través de los milagros lo podemos observar, sino también a través de lo que llamamos la comunicación directa de la boca de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 22, versículo 17. Y aquí vamos a leer lo siguiente. Y dice: me aconteció, versículo 17 del capítulo 22, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Quien está hablando es Dios, y Dios está hablando en forma directa. Aquí no está usando un milagro, no está usando una señal, no está usando... Bueno, el contexto nos habla de una visión, definitivamente, de un éxtasis también, que aquí se menciona, lo voy a reexplicar más adelante. Pero Pedro está escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, podemos decir que otra manera de que Dios se revela al hombre es de una manera directa. Directamente, en forma audible, se escucha la voz de Dios. Pero también podemos observar ahí que Dios también nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo que manifiesta el Padre, es Cristo a través de su encarnación que nos revela, nos devela al Padre. Por eso cuando Felipe pregunta: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es a través de Cristo que tenemos lo que llamamos la revelación completa de Dios. Es por medio de Cristo, es Cristo quien manifiesta a Dios el Padre. Pero también podemos observar que por medio de las Escrituras, exactamente por medio de la Biblia, Dios se manifiesta al hombre, se da a conocer, se revela. Y ahí leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y fíjate que una forma de asignar o de clasificar las escrituras en el Antiguo Testamento eran los profetas. Los profetas eran una sección del canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí está hablando acerca de las escrituras.
las Escrituras nos revelan también lo que Dios quiere darnos a conocer. Así que esas son las maneras o las formas como Dios se da o se revela a nosotros de una manera especial. Pero también consideramos lo siguiente, cómo a través de la persona de Cristo tenemos la revelación absoluta para conocer al Padre. Fíjate, cuando hablamos acerca de la revelación general, entendíamos que por medio de la revelación general no podíamos llegar a ese conocimiento pleno de Dios. No podíamos llegar a ese conocimiento redentor, a ese conocimiento personal de Dios. Pero es por medio de Cristo que sí podemos tener ese conocimiento de Dios. Fíjate ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y si en Él habita toda la plenitud de Dios, entonces si yo he visto a Cristo, si yo he conocido a Cristo, entonces he conocido al Padre. Por lo tanto, se me ha revelado a mí ese Dios que es imposible para mí llegar a conocer. Por lo tanto, Jesucristo es la suprema muestra de su revelación. Jesucristo es la suprema muestra de su revelación. Por medio de Él puedo llegar a conocer al Padre. En segundo lugar, podemos observar también en el texto que hemos leído hace un momento acerca de la encarnación. Cristo es el Verbo de Dios encarnado, el Logos de Dios. Y de esa manera podemos entender que estamos hablando de un solo Dios. Pero en tercer lugar, Cristo vino para revelar a Dios. Cristo vino para revelar a Dios. Esto es algo maravilloso que nosotros podamos entender de parte de Dios. Sabes, cuando hablamos acerca de la revelación, podemos hablar de varias avenidas de la revelación. Es decir, hay muchas fuentes que Dios usa para revelarnos, pero la más inclusiva de todas las avenidas de la revelación especial es la Biblia, es la palabra de Dios. Sabes, Dios ha hablado y vemos por medio de su Hijo Jesucristo también un ejemplo de lo que estamos hablando. La Biblia, si bien es cierto, hablamos acerca de su sentido proposicional, esa no es la meta. Porque fíjate que no todas las cosas fueron registradas en la Biblia. No nos habla la Biblia acerca de la niñez o la adolescencia o la juventud del Señor Jesús. Se menciona el momento de su nacimiento, se menciona el suceso a los 12 años y después nos abre la historia de la vida de Jesús ya hecho hombre. ¿Por qué la Biblia omite esas partes que nos gustaría o al curioso le encantaría saber? Porque definitivamente no es algo que Dios desea revelarnos. Por lo tanto, la Biblia no es solo proposicional, sino es relacional y es redentor. Porque ese es el propósito de Dios, que a través de su palabra nosotros podamos llegar a tener una relación con Él. Por lo tanto, es inclusiva y de esa manera también podemos decir lo siguiente, que es parcial. Parcial en el sentido de que no todo lo que Dios habló o todas las formas como Dios se presentó están registrados en la Biblia. Seguramente hubieron muchas conversaciones que Dios el Padre tuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén, pero solo se registra esa conversación que tuvo después de la caída. Y después también podemos mencionar algunos ejemplos cuando Dios estuvo dando instrucciones a Adán. Pero no hay más detalles. Por lo tanto, podemos decir que es inclusiva pero parcial. En segundo lugar, podemos decir que la revelación especial es precisa. ¿Por qué decimos que la revelación de Dios,
la revelación especial de Dios, si nos estamos refiriendo a la Biblia, es precisa. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 17. Abran sus Biblias ahí, rapidito vamos a ir, y dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una declaración tremenda de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, yo estoy diciendo que la palabra de Dios es precisa. No hay equivocaciones, no hay errores. Déjame decirte que la alta crítica ha tratado de encontrarle errores a las escrituras. Por ejemplo, se habla acerca de inconsistencia en el sentido geográfico, histórico, de que ciertos lugares que la Biblia registra no se han encontrado. Sin embargo, la arqueología moderna ha podido mostrar indicios de la existencia de ciertos lugares que la Biblia menciona y que antes se negaba que existieran. Y seguramente más adelante se va a comprobar obviamente más de lo que la Biblia menciona. Si bien es cierto, la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de ciencia, pero sí habla de eso. Y sí se testimonia de una manera fehaciente, de una manera veraz, todos los datos proposicionales que la Biblia menciona y que necesitamos nosotros confiar plenamente. En tercer lugar, la Biblia, hablando en cuanto a la revelación inclusiva, es progresiva. La Biblia nos habla acerca de que Dios ha hablado en el pasado, y sobre lo que Dios nos habló en el pasado, ahora también nos habla por medio de su Hijo. ¿Sabes? Podemos hablar que Dios está hablando continuamente y ha seguido hablando, y de esa manera podemos entender que no ha anulado todo lo que dijo en el pasado, sino que sobre eso Dios nos da una nueva revelación. Pero también hablamos que la revelación tiene un propósito. Tiene un propósito, y 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero dice también que es útil. Es decir, que la palabra de Dios no queda simplemente para llenar nuestro entendimiento, para quitar esa curiosidad que tenemos acerca de Dios, sino para llevarnos al conocimiento pleno de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. A ese conocimiento, y eso significa que la Escritura nos va a confrontar, como dice la palabra de Dios, como espada de dos filos que penetra, que se hunde hasta lo profundo de nuestra alma y nos desnuda delante de los ojos del Padre. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Eso es lo que hace la Escritura. Y podemos también seguir hablando acerca de esos modos en los cuales Dios ha hablado a los escritores de la Biblia. Esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, Dios ha usado diferentes maneras. Podemos hablar acerca de las visiones. Y cuando hablamos acerca de las visiones, el énfasis sobre todo no está en lo que se ve, sino en lo que se oye. Es decir, aquí podemos considerar que Dios está hablándole al hombre. Dios le está dando a conocer su verdad. Por ejemplo, vamos a la Biblia y encontramos ahí en Isaías capítulo 1, en el versículo 1, dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Aquí habla Isaías dando testimonio acerca de cómo Dios se estaba revelando a él para dar a conocer su propósito para Israel. Y es a través de las visiones, a través de lo que él está escuchando, de lo que Dios está diciendo acerca de Israel, y después él va a comunicar. Él va a comunicar con términos humanos, y esto es algo interesante que nosotros podemos seguir profundizando y estudiando. Fíjate, yo te dejé algunos libros, léelos, profundiza, esa es la idea. Podemos mencionar algunas cosas interesantes.
en relación a la naturaleza antrópico de la revelación especial. La naturaleza antrópica de la revelación especial. Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de que Dios tiene que hablarnos en términos humanos. Dios conoce, Dios sabe nuestra naturaleza y nuestra realidad, y Dios tiene que hablarnos en términos humanos. Por eso usa lenguaje humano y usa categorías de pensamientos y acciones humanas. Por ejemplo, el lenguaje, la experiencia humana, pero también obviamente hay aquí experiencias sobrenaturales. A eso le llama la teología la naturaleza antrópica de la revelación especial. Pero también algunos hablan de la naturaleza analógica. Es decir, está hablando de una analogía, una relación. Nosotros no podríamos hacer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la realidad de Dios se nos hace inaccesible. Sin embargo, Dios conoce la realidad nuestra y obviamente la realidad suya. Y de esa manera Él puede hablarnos en esos términos que puede equivaler en una relación. Leo lo siguiente, una cita de Erickson, dice: cada vez que Dios se ha revelado a sí mismo, ha seleccionado elementos unívocos en su universo y en el nuestro. De tal manera que son términos que tienen un sentido de equivalencia, de que Él puede determinar que esto, que Él nos está hablando de su revelación, de su universo divino, nos habla algo que quiere darnos a conocer, pero lo habla en esa equivalencia que para nosotros sería entendible. Y de esa manera, cuando Dios dice que nos ama, ¿qué sentido está hablando el amor ágape de Dios? En el sentido humano, como nosotros amamos, pero de una manera infinita, de una manera que no tiene límites. Y de esa manera conseguimos ahí entender cómo Dios nos ha hablado a través de visiones, pero también a través de sueños. Dios ahí dándole sueños a Daniel acerca de lo que van a ser los reinos que iban a gobernar el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Y ahí a través de esos sueños él podía ver. Y aquí podemos decir lo siguiente: si bien es cierto, las visiones hace un énfasis en lo que el hombre oye, los sueños tienen que ver en la experiencia, el énfasis de lo que el hombre ve. Y también podemos considerar un elemento más vinculado a las visiones en el sentido del éxtasis. Esto lo leímos hace un momento en Hechos, cuando Pedro está escuchando la voz de Dios, y decimos, bueno, ¿en qué situación se encontraba Pedro? Pedro había ido a meditar y de pronto, en un sentido, su mente o su alma sale fuera. Y eso significa la palabra éxtasis, significa salida del alma. Es un arrebato de la mente, fuera del estado normal, y de esa manera se va haciendo cosas o se va escuchando cosas como en el sentido que Pedro nos relata ahí en el libro de los Hechos. Y esta fue una manera también en la cual Dios en el pasado habló, se reveló a los hombres, pero también hemos visto cómo Dios directamente lo hace, nos habla, y ahí en ese mismo pasaje Dios le habla a Pedro directamente, pero también lo hace por medio de los ángeles. Por medio Dios envía un ángel a María para darle a conocer su plan y su propósito de la encarnación de Cristo, de que ella iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios, y envía un ángel. Y a través de la historia vas a ver en el Antiguo Testamento que Dios también se va a revelar. A eso le llamamos teofanía, Dios mismo. Ahí vemos a Dios hablando, ¿no es cierto?, con el hombre, tomando forma humana para poder darse a conocer. Así que de esta manera podemos ver que Dios nos ha hablado por medio de su revelación especial. También podríamos mencionar algo más.
los eventos históricos. Los eventos históricos. La salida de Israel de Egipto, la encarnación de Cristo, fueron eventos, son hechos registrables en la historia y que Dios a través de esos hechos también nos ha hablado. Qué tremendo que es lo que hemos estudiado en este video, en esta clase. Hablar acerca de lo que es la revelación especial de Dios, que se construye sobre la revelación general de Dios, pero que tiene otra dimensión y otro propósito, que no solamente es proposicional, sino también que es personal, porque Dios quiere darse a conocer, pero quiere que le conozcamos y que a través de esa relación redentora que experimentamos por medio de Cristo, podamos venir a nacer en su familia y ser adoptados como hijos suyos. En segundo lugar, podemos decir que la revelación especial se hace necesaria y se hace urgente después de la caída. Y Dios quiere restaurar esa relación que empezó en la creación, cuando hizo a Adán y a Eva. Él los hizo para tener una relación personal con el hombre. Y en tercer lugar, como decíamos al final, no solamente es proposicional, de darnos a conocer datos acerca de ese Dios divino, grande y majestuoso e infinito e inmutable, sino que ese Dios que sabemos todas esas cosas lo podamos experimentar en nuestra vida. Yo no sé cómo te está yendo a ti en estos días que estamos estudiando acerca de la persona más maravillosa que es Dios, pero en forma personal como profesor es un desafío tremendo porque me hace vivir mi fe. Y déjame decirte que justo en esta semana mi hijo se accidentó y se cayó y luego se fracturó el dedo y de pronto terminamos en la clínica hasta las 12 de la noche y estuvimos ahí tratando de atenderla de la mejor manera, pero de pronto preguntarnos, ¿por qué, Señor, permites estas cosas? Justo estaba yo terminando estas clases, preparando esto para ustedes y ver la interrupción y en algún momento sí me enojé y me molesté porque de pronto con todas las tareas y actividades, el tiempo, mi agenda, estaba todo ya señalado y de pronto decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y sabes, Él no va a pedir permiso, Él simplemente lo hace porque Él no quiere quedarse en un conocimiento proposicional. Él no quiere ser una teoría o una información en tu mente. Él no quiere decir, wow, bravo, ¿cuánto sabes de mí? Sino Él quiere llevarte a esa experiencia personal con ese ser divino, con ese Dios maravilloso, con el Shaddai, con el Todopoderoso. Y eso es lo que yo experimenté en esta semana. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la pandemia que uno está viviendo, Dios nos está sosteniendo. Y no solamente es el Todopoderoso, es Jehová Jireh, es el que provee. Y sabes, yo lo pude ver porque a través de los médicos, a través de todas las personas, ahí aún conversas, yo pude ver a Dios en la provisión para poder hacerle los exámenes y poder tratarle a él. Hoy está mi hijo ya descansando y bueno, ya gracias a Dios está mejorando su salud. Pero podemos ver ahí a Dios. Algo maravilloso que yo pude ver en esta experiencia no solamente fue ver el sostenimiento y el cuidado de Dios soberano, sino también las oportunidades de crecer. Mi hijo en las 2 oportunidades que estuvo con 2 médicos, él les hablaba de su identidad con Cristo. Y yo me quedaba maravillado a pesar del dolor y los doctores decían, si tiene una fractura debería estar llorando y gritando. Pero no, y se sorprendían de eso. ¿Sabes? A mí me encanta cómo a veces cosas tan, digamos, adversas como estas, Dios lo usa para un propósito especial que Él tiene para nosotros. Así que yo te animo a algo práctico, a reconocer la Biblia como la revelación especial de Dios, que Él no solamente quiere llevarte a ese conocimiento proposicional, sino ese encuentro contigo. Él viene al encuentro contigo. Te hago una pregunta. ¿Estás tú yendo al encuentro con Dios? ¿Estás tú
buscando conocerle, o de pronto simplemente estás queriendo calmar una curiosidad que tienes. Espero que tu corazón se vuelque enteramente y se entregue a abrazar a ese Dios majestuoso que ha descendido para que tú y yo lo podamos conocer. Que Dios te bendiga y espero realmente que este tiempo que estás viviendo de pandemia sea un tiempo para crecer, sea un tiempo para entregar tu vida más a Dios y para decirle, Señor, aquí estoy, úsame, para dar testimonio de ti en cualquier circunstancia. Y esto que estamos haciendo, que es estudiar de eso que Dios nos ha revelado, no solamente digamos, Señor, ya aprendí, ya saqué 100 en el examen, sino decir, Señor, ayuda